Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirles el día de hoy aquí. Estamos muy contentos porque durante todo este mes hemos presentado el trabajo de maestras, de maestros, de directores, de supervisores que han implementado una muy buena práctica y nos han compartido en qué ha consistido, cómo le han hecho, qué impacto han tenido y algunas recomendaciones que ellos mismos nos han dado para que sus buenas prácticas puedan escalarse, puedan desarrollarse en otros ámbitos. Y todas estas buenas prácticas, maestros y maestras, han surgido de un ejercicio que desarrollamos durante 7, 8 meses que se llama el Foro de Buenas Prácticas. Este foro lo convocamos en el mes de octubre y desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, abril, los maestros, las maestras son acompañados por diferentes tutores que les ayudan a ir identificando esas buenas prácticas. Pues seguramente les llegará la invitación y nos dará muchísimo gusto, maestros y maestras, que se sumen a este gran ejercicio. Y este quinto foro le hemos denominado los colores de la nueva escuela mexicana. Y desde ese arco iris que puede ser nuestro país, que pueden ser las diferentes formas de trabajo que se tienen en las diferentes modalidades, en las diferentes entidades, en los diferentes niveles educativos, hoy las maestras y los maestros nos van a presentar las prácticas de diseño y aplicación de proyectos con enfoque sociocrítico. Ustedes los ubican muy bien porque han sido estas metodologías de diferentes tipos de proyecto que nos han sugerido trabajar en los proyectos comunitarios, en los proyectos escolares y en los proyectos de aula. Así es que hoy, el mes de julio, lo cerramos con la intervención de tres grandes maestros. Y fíjense que tenemos una maestra de Tamaulipas, un profesor de Guanajuato y una maestra de Durango. Nos van a acompañar la maestra Valeria Agapita Fernández. Nos va a acompañar el maestro Roberto Ruiz González y la maestra Anel Tirado Sánchez. Cuatro profesores, cuatro profesoras que están frente a grupo y que desde esa experiencia de trabajar con los chicos, con las chicas, nos van a decir cómo han aplicado estas metodologías sociocríticas, qué resultados han tenido, por supuesto, todas aquellas dificultades que han podido observar. Y les pido a las maestras y los maestros que hoy están aquí acompañando tanto a la maestra Valeria como al maestro Roberto y a la maestra Anel que nos digan en el chat desde qué otro estado nos acompañan y por favor vayan poniendo sus comentarios conforme vamos escuchando a las maestras. Pues vamos a comenzar con la maestra Valeria Agapita Fernández. Ella nos acompaña desde el estado de Tamaulipas. Ella es docente frente a grupo en primer grado de primaria. Ella colabora en la escuela primaria rural Josefa Ortiz de Domínguez y ha titulado su buena práctica Salvemos el planeta Tierra. Vamos a ver qué trabajo, qué actividades, cómo aplicó la metodología sociocrítica con sus chiquillos de primer grado de primaria. Maestra, la dejo en el uso de la voz con una felicitación anticipada por ese trabajo que ha venido desarrollando. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, yo soy la maestra Valeria Fernández, tengo casi 10 años de servicio, ahorita estoy en el ámbito rural
y les voy a platicar un poquito de mi práctica del proyecto que hice. Fueron 10 actividades con mis niños, con la comunidad, madres de familia, padres, la sociedad del ejido, mi directora de su apoyo, mi jefe de sector, mi supervisor. Esta es una presentación que se hizo en un foro regional aquí en Tamaulipas, que fui a exponer de igual manera mi práctica, por eso se ven algunos logos. Continuamos, maestra, por favor. Bueno, siguiente. Bueno, aquí les voy a platicar un poquito de mi contexto. Yo soy del municipio de Vallehermoso, Tamaulipas. Mi ejido se llama Ejido Ensenada, que está a 41 kilómetros, perdón, de aquí de la cabecera municipal. Es un ejido, un poblado agrícola en su mayoría. Hay alrededor de 500 habitantes. Mi escuela cuenta con 58, 60 alumnos aprox, y en mi grupo en primer año yo tengo 12 alumnitos. Continuamos. Bueno, aquí se ven algunas fotos que ahorita las vamos a ver en unos videos muy bonitos. Aquí participamos a la par en Grupo Loga con Buenas Prácticas y con Salvemos al Planeta Tierra de Grupo Todos Somos el Cambio. Entonces fue un semestre muy activo porque, como les comento, se llevaban 2 proyectos a la vez con 10 actividades diferentes, donde entre ellas plantamos 38 árboles de sombra y fruta, hicimos un huerto, adoptamos a la mascota del salón, hicimos carteles, pláticas, pero eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestro principal desafío? Uno dice, bueno, estás en el medio rural, es fácil conectar con la naturaleza. Pues es todo lo contrario, está muy desconectado. Entonces, ese fue mi principal, pues, detalle, que dice, sí, parcelas, siembra, sorgo, árboles, pero como ve los canales llenos de basura. Mi escuela no tenía muchos árboles realmente, a pesar de ser rural y que uno se imagina rural, árboles, no. Entonces, al observar cuando llegué mi primer año, dije, bueno, ¿por qué no hay árboles? O sea, ¿por qué no hay tantos árboles? ¿Por qué están los canales con basura? ¿Por qué no hay botes de basura tantos en mi escuela? Hice ese diagnóstico interno y cuando se me da la oportunidad de participar en estos proyectos, digo, bueno, vamos con el medio ambiente. Ya había participado previamente cuando tuve cuarto año con matemáticas. Me dan primer año y digo, no, son muy chiquitos, no puedo participar con matemáticas. Entonces dije, bueno, medio ambiente. Fue cuando hubo el cambio de libros. Entonces dije, bueno, vamos a experimentar libros, vamos a experimentar estos proyectos y vamos a utilizar la transversalidad con el medio ambiente. Continuamos. Bueno, estas son las 10 propuestas que yo hice en mi proyecto. Concientización a alumnos y padres de familia sobre el medio ambiente. Creación y elaboración de carteles sobre el medio ambiente, exposición de estos, pláticas informativas, gestión de árboles frutales y sombra. Aquí los gestionamos a Presidencia Municipal y el DIF fue los que nos dio 38 árboles. También venían paquetitos de zanahoria, pepino, chile, y entonces de ahí en otra actividad hicimos el huerto. Campaña de reforestación en la escuela con la ayuda de alumnos, padres y maestros. Reutilización del agua y el clima. Como tenemos los mini split, como saben, pues tiran agua por la manguerita. Entonces, en la mañana que entraban los niños ponían cubetas ahí donde daba el agua y ya para la hora de la salida, con lo poco, mucho que recolectamos, con eso íbamos y regábamos los arbolitos. Entonces fue una transversalidad muy, muy bonita, muy padre. Sembramos las hortalizas, creación de la patrulla escolar, como les digo, o sea, los niños no tenían la cultura de depositar la basurita en el bote, era, es un papel, ahí lo tiro en el campo, en el foro, en el patio. Entonces, con los niños les pusimos un chalequito para diferenciarlos y los niños eran de que maestra, fulanito tiró basura, maestra esto. Entonces, ya con la ayuda de mis compañeros, se trataba de concientizar a los niños de tirar la basura donde debía. Exposición de las hortalizas, bueno, ya al final de los 45 a 90 días que tardaban según el sembradío, pues los niños nos platicaban ahí en el salón que habían sembrado. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿cuál fue la reflexión final de este proyecto? Atender la problemática de manera integral, priorizar acciones que generen un impacto inmediato y dejar semilla de conciencia ambiental. Ese fue mi principal objetivo. O sea, si yo quiero comer fruta, ¿qué tengo que hacer? Plantar árboles, sembrar hortalizas, y de una manera va a ser un poco más orgánico. Si yo quiero tener un medio ambiente limpio, ¿qué debo de hacer? No tirar basura, reutilizar, reciclar, eh, sembrar árboles. Entonces, esa fue mi principal meta a lo largo de ese proyecto. Sí pude haber hecho otro tipo de proyectos donde me funcionaran las matemáticas, donde me funcionara español, lectoescritura, pero yo quería dejar algo a corto, mediano y largo plazo. Sé que los 38 árboles que sembré ahorita están chiquitos, pero en 5 años van a estar grandes y en 5 años me van a dar sombra para las futuras generaciones de mi escuela y van a dar fruta. Los niños ya aprendieron cómo sembrar zanahoria, cómo sembrar chile, cómo sembrar rábano, que la semillita, la bolsita cuesta 20 pesos y que te puede dar a lo largo de 6 meses estar dando fruto. Que si yo tengo un clima y pongo una cubeta, me va a dar agua y con esa puedo trapear, puedo lavar el baño. Entonces, esa fue mi satisfacción, que los niños, maestra, un papel, y ellos iban y lo tiraban. Entonces, ¿continuamos? Bueno, ese es uno de los videos que quiero que vean a mis niños. Ortiz de Domínguez, de Ejido Ensenada, de Vallehermoso, Tamaulipas. Y somos primer grado. Todo en cambio. En septiembre del año pasado plantamos 38 árboles de sombra y fruta. Con la ayuda de nuestros papás y nuestros maestros, para tener sombra y fruta. ¿Cuándo crezcan? Cuando crezcan los arbolitos. Los arbolitos. En septiembre del año pasado, aquí en la comunidad, en nuestra escuela, José Ortiz de Domínguez, ¿verdad, niños? Sí. Plantamos 38 árboles de sombra y fruta con ayuda de ¿quiénes? De los papás, de nuestros maestros. Y de nuestros maestros, los cuales con el agua que reciclamos, regamos y pues con cubetas de agua. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a tener si sembramos fruta? Fruta, ¿verdad? Y sembramos pepino, pues pepino. ¿Y qué? Platíquenos también qué sembramos en los cultivos. Yo sembré chile. ¿Tú, a ver, Daniel, qué sembraste? Chile, calabaza, melón, pepino. Zanahoria. Zanahoria. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar cuando crezca? Van a tener frutas que les van a ayudar a comer. Ok, ¿quién viene ahí? ¿Presenten al Canelo? Canelo. Él es Canelo, que lo quiera andar de chismoso. Todos participamos en el proyecto. Todo ha sido muy bonito. A ver, ¿qué hicimos? Hicimos carteles y pláticas. Plantamos 38 árboles de fruta y de sombra. Hicimos un huerto. Hicimos casitas para los pajaritos. Oigan, a ver, ¿qué pasa con los árboles que vamos a sembrar? En un futuro, ¿qué va a pasar? Van a crecer. Y crecer, ¿y qué vamos a tener? Oxígeno. Aire, vamos a poder comer fruta, un lugar donde nos dé la sombra. Con las pláticas. A ver, platiquen, ¿qué más hicimos? Hacer un huerto. No, pero reciclamos el agua, cuidamos que nadie tirara basura. Porque si tiran basura, hace mal al medio ambiente. Exactamente. El aire no va huele bien. Exactamente, vamos a tener enfermedades por la contaminación. No podemos mochar los árboles. No podemos cortar árboles, vamos a plantar más árboles. No podemos quemar los árboles. Exactamente. Ahora que sembramos verdura como zanahoria, chile, calabaza, cebolla, pepino, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener comida. Entonces son acciones que nos sirven en un futuro para poder tener fruta, para tener sombra, para cuidar, tener aire limpio. Agua. Entonces,
Todos somos el cambio nos ha permitido hacer estas acciones que en un futuro nos van a servir. ¿Cómo se dice? Gracias, todos somos el cambio. Enseñen sus carteles. Nos despedimos desde Ejido Ensenada. Bye. Bueno, entonces eso fue parte de del proyecto Salvando el Planeta que hice este ciclo. Como vieron, mis niños muy participativos, muy despiertos, y me quedo contenta porque sé que dejé en ellos una semillita de no tirar basura, de pequeñas acciones que a lo largo van a generar un gran impacto. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, una duda, una sugerencia. Pues agradecerle, maestra Valeria, porque me parece que es muy claro en el trabajo que usted nos presenta la importancia del diagnóstico. Esa es una de las primeras cosas que usted nos comenta. Segundo, esta articulación que surge de necesidades reales que existen en la comunidad y cómo lo vincula, lo articula con las actividades que los proyectos van mencionando. Otra parte importante que usted nos evidenció fue la gestión, este trabajo de vincularse, articularse con el municipio, con la presidencia municipal, con algún regidor, con algún empresario, con alguna persona de la comunidad que pueda donar, que pueda también platicar con los chicos, que pueda apoyar. Me parece que es muy importante. Y por supuesto, nos hizo muy evidente la diferencia de teorizar un contenido de aprendizaje, un proceso de desarrollo de aprendizaje distinto a cuando los niños lo viven. De esa experiencia, de ese recuerdo, de esa práctica, ellos pueden sacar grandes aprendizajes. Muchas gracias, maestra Valeria, por su participación. Le damos ahora la voz al maestro Roberto Ruiz González. Él nos acompaña desde el estado de Guanajuato. Él es docente frente a grupo y atiende a los chicos de segundo y tercero de secundaria de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Y él ha denominado a su buena práctica apropiación de otros lenguajes. Vamos a ver desde la metodología sociocrítica, maestro Roberto, ¿qué nos comparte usted? Le dejo todo en la pantalla y el uso de la voz. Bienvenido y muchísimas gracias. Para escucharlo. Hola, buenas tardes. Bueno, perdón. Ahorita les voy a poner desde el principio. Creo que ya estamos viendo ahí la diapositiva, ¿verdad? Es correcto, maestro. Muy bien. Pues primero agradecerle, doctora Ganem, desde la primera vez que yo la pude escuchar en estos foros, primero como participante, meramente como curioso. Me gusta mucho lo que usted está haciendo con su grupo Loga y todas las otras instituciones que usted convoca. Este trabajo creo que vamos a presentar no pudiera ser posible que lo vean otras personas si no es precisamente más allá de las fronteras del estado de Guanajuato, más allá de las fronteras de mi propia escuela. De hecho, en mi propia escuela, gracias a este foro, han podido conocer algunos otros maestros la práctica. Por lo tanto, creo que estos esfuerzos que usted hace, que ustedes hacen, son verdaderamente muy significativos al momento de hablar de una pedagogía que se está tejiendo en México. Y bueno, sí, como usted bien lo dijo, soy profesor frente a grupo de la materia de español. Mi formación es en el área de la filosofía, en el área de la investigación educativa y tengo ya 10 años sirviendo a la educación pública de mi estado. Y bueno, como dice aquí, mi título es Adquisición de otros lenguajes. Este título yo lo saqué precisamente
pensando en uno en uno de los aprendizajes que vienen en los contenidos de los nuevos planes y programas 2022. Esta adquisición de otros lenguajes, dice por ahí en el área de lenguajes, que una de las experiencias que podemos generar, ya sea en la materia de artes, en la materia de inglés, en la materia de español, tiene que ver con generar experiencias o diseñar estrategias que le permitan vivir experiencias a los niños, a las niñas, experiencias verdaderamente distintas en el momento de adquirir otros lenguajes para poder comunicar lo que sienten, para poder comunicar lo que piensan, para poder comunicar lo que desean. Yo estoy convencido que los adolescentes son precisamente un área muy interesante para poderles fortalecer sus lenguajes para que tengan diferentes vías de comunicación. Y bueno, en mi materia, aparte de ver los lenguajes cinematográficos, los lenguajes artísticos, decidí compartir lo que hacemos con el área de la experimentación científica. La experimentación científica, aunque yo doy la materia de español, es muy importante para el niño y que diga para el adolescente, ya que en sus materias de física, de química, de biología, de matemáticas, a veces la forma de trabajar en esas materias es demasiado teórica. Y aunque están en proceso de ese desarrollo de abstracción teórica los adolescentes por la condición de su edad, siempre la experimentación es un detonante no solamente de la ciencia, sino también te ayuda a fortalecer que las experiencias y la experimentación que haces en tu vida cotidiana es determinarte para poderte formar como persona. Y creo que es una de las cosas que nosotros tomamos en este proceso de aprendizaje llamado adquisición de otros lenguajes. Primero les voy a compartir un pequeño video en uno de los grupos que trabajo. Como ustedes saben, en secundaria, pues trabajamos, yo tengo a mi cargo 8 grupos divididos en 2 escuelas secundarias, una estatal y una federal en la ciudad de Celaya, que es ahí donde yo vivo. Y tuve en mi salón de estos estudiantes que de repente son intermitentes por las condiciones socioculturales en las que viven. Es un niño de una comunidad indígena en la ciudad de Oaxaca que se trasladó a trabajar a la ciudad de Celaya. Y bueno, él entendió un poquito la dinámica de la experimentación y le pedí que en algo muy sencillo pudiera explicarnos el principio de Arquímedes, el principio de Arquímedes con objetos sencillos y que si me lo podía, nos lo podía exponer en el salón, tanto en español como en su lengua indígena. Y es ahorita lo que les comparto primero. Para escucharlo. Experimentando Arquímedes, pues me decís, bueno, que yo me interese, la mujer, me interese, que le pienso, que, bueno, bueno, me decís, que, la mujer, me decís, que, escuela, ¿Español? español. Voy a hablar del experimento de Arquímedes. Como verán, si meto la piedra pequeña, no sube tanto el agua. Y la piedra grande, ahí sí sube el doble que este. Muy bien. Un aplauso. Para escucharlo. Bueno, entonces, un metacomentario en mi presentación es: quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un verdadero maestro. Confucio. Y bueno, en el planteamiento que nosotros hicimos en nuestro trabajo de aterrizaje de nuestra práctica, nuestra teorización, es que los adolescentes, como ya les mencionaba, se caracterizan por experimentar, por dudar, y de esa forma van adquiriendo conocimientos y nueva experiencia. Si nosotros fortalecemos la habilidad de experimentar, si nosotros les ponemos palomita cuando
ellos dudan, cuando ellos critican algo que creen que no está del todo bien, creo que también estamos fortaleciendo ese espíritu o ese pensamiento crítico, esa intercultural crítica, que también es parte del perfil de egreso de la educación básica en México, que también es parte de los ejes articuladores con el que se construyen los planes y programas 2022 y con el que uno como profesor puede tomar o retoma precisamente para poder llevar a cabo nuestra práctica. El objetivo que plantea mi práctica es organizar una feria de la experimentación para una concreción curricular con los PDAs y los ejes articuladores del plan sintético de la nueva escuela mexicana, a modo de una vivencia crítica sobre la actividad científica con un enfoque en aprendizaje basado en proyectos en la Escuela Secundaria Técnica de Celaya, Guanajuato. Ese fue el objetivo que pudimos, no solamente como punto de partida, sino también en el momento de reflexionar en torno a la concreción de la práctica. Esa reflexión nos dejó con claridad que precisamente lo que hacemos como verbo principal es que a través de esa organización de la Feria de Experimentación Científica involucramos muchos aprendizajes, muchos PDAs que están precisamente en el área en la materia de español. Y bueno, otra de las cosas que también hacemos o que intenté hacer con esta teorización es aterrizar el marco teórico, y por eso me gustó mucho la invitación y por eso dije sí a la invitación de poder retomar. Yo creo que la sistematización de la práctica debe de llevarnos a nosotros, a los maestros y a las maestras, a profundizar un poco en los términos pedagógicos, filosóficos, psicológicos o teóricos con los que se alimenta nuestra propia práctica, porque en esa sistematización de la práctica que yo tuve el acompañamiento, como ya lo ponía en la primera diapositiva, el maestro que me fue apoyando, fuimos descubriendo precisamente que hay muchos eslabones teórico-pedagógicos desde donde uno puede retomar para trabajar. En este caso yo ahorita retomé a Jürgen Habermas, porque en el último, ahora en nuestro taller intensivo de fin de cursos, en nuestras, bueno, el Estado y la Federación nos invitó a reflexionar en torno a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Yo reconocí otro texto de Habermas que se llama Conocimiento e Interés, donde dice que la adquisición de la ciencia o el desarrollo del pensamiento científico a su vez es un asunto ideológico. Y de repente, por eso lo puse aquí, porque de repente pensamos que la enseñanza de la ciencia es solamente para un pequeño sector del estudiantado. Es decir, no, yo he escuchado a maestros de ciencias, de matemáticas, decir que las matemáticas, las ciencias, no se les da a todos. Y yo pienso contrario. Yo creo que si modificamos las formas de trabajar, aunque no es mi área de trabajo, yo doy la materia de español, los invito a pensar otras formas de desarrollar precisamente el pensamiento científico y desarrollar el pensamiento matemático. Y desde esta perspectiva, creo que la teoría de la acción comunicativa nos ayuda a entender desde Jürgen Habermas que este método es entender de manera crítico-ideológica cómo la investigación científica a nivel internacional debe de llevarse a los sectores menos, ahora sí que nos ayuden a romper la brecha de desigualdad que hay en la enseñanza de la ciencia, tanto pensando de género, como también pensando en niños y en niñas que por sus condiciones socioeconómicas, tal vez se crea que la ciencia no les va a servir de mucho. Y yo creo que es al revés. Para Jürgen Habermas, el desarrollo del pensamiento científico es tener la oportunidad de ingresar al mundo actual, al mundo moderno, y podernos convertir también en personas, en sociedades, en comunidades que en lugar de consumir tecnología y ciencia, podamos producir tecnología y ciencia. Y
es ahí donde el método de la experimentación científica tiene una gran profundidad, y es ahí lo que yo intento con esta actividad, llevar a los niños y a las niñas a entender un poquito con mayor claridad la importancia de la experimentación. Y bueno, la idea aquí que puse de Habermas es que precisamente que el método de la sociocrítico es que a partir de la investigación educativa crítica podamos incluir o podamos convertirnos los maestros y las maestras en investigadores de acción, porque consideremos que podamos considerar la educación como un proceso histórico formador ideológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos pilares o nosotros somos el puente para poder romper esa brecha de desigualdad y poder llevar de una ideología donde pareciera que la ciencia no es para ti, llevarte a la ideología que si tú te desarrollas en el pensamiento científico, las oportunidades de éxito, las oportunidades inclusive de felicidad pueden ser más cercanas a ti. Y creo que la educación secundaria, la educación básica, tiene bastante trabajo en este aspecto sociocrítico de llevar la ciencia, de llevar el método experimental como una de las áreas de oportunidad para el desarrollo sociocomunitario en las escuelas donde trabajamos. Bueno, la descripción de mi práctica es que fue una feria de las ciencias de experimentación dirigida a tercer grado de secundaria en la Escuela Técnica número 3 de la ciudad de Celaya, Guanajuato. La metodología que yo utilicé es la metodología de ABP, aprendizaje basado en proyectos con un enfoque sociocrítico. Las fases que trabajé es primero hago un análisis de experimentos caseros, buscamos en YouTube, en diferentes plataformas digitales, buscamos experimentos caseros, redactamos y ahí utilizamos el español, redactamos fichas de análisis de estos videos, luego seleccionamos experimentos, luego hago corrillos, hago grupos de trabajo donde entre 3, 5 compañeritos eligen los experimentos que ellos consideran que pueden representar, hacemos una pequeña demostración adentro del aula y vamos perfeccionando los experimentos seleccionados. Algunos materiales no son fáciles de conseguir, ahí se involucran los maestros de ciencias, de química, de biología, de física, y empiezan poco a poco, los mismos niños empiezan a buscar esas relaciones de apoyo y empiezan a gestionar ese apoyo y a gestionar los materiales. Y luego ya que tenemos perfeccionados los experimentos, los mismos niños y las mismas niñas me ayudan a hacer la gestión y la logística para llevar a cabo la feria en los pasillos o en los patios de la escuela, ahí donde se ven las mesas que ponemos. Les pido también hacer los carteles donde tengan identificado cuáles son las teorías, los conceptos o las leyes de la ciencia que se demuestran con el experimento que van a compartir con los demás estudiantes de primero y segundo de otros grupos. Y bueno, al final en esa mi última fase es la socialización a través de esa feria. Ya luego cuando regresamos al salón hacemos una pequeña mesa redonda, una pequeña reflexión acerca de los aprendizajes tanto en el área de español como en el área de ciencias y en general que se llevan cada uno de ellos y de ellas. Esa es más o menos la descripción de mi práctica. Algunos de los resultados que obtuvimos, como ven ahí están los carteles, las mesas, utilizamos el material de la escuela, algunos buscan otras cosas y algunos de los resultados que tuvimos es que los niños, las chicas, los chicos tienen mayor comprensión de la importancia de la experimentación científica en el mundo actual y cómo te abre pues, puertas profesionales, cómo te ayuda a entender con mayor claridad conceptos que hasta ese momento les habían parecido demasiado abstractos, demasiado teóricos. La materia de español perteneciente al campo formativo de lenguajes también fortalece a su vez la adquisición del lenguaje científico a través de la experimentación. Aquí subrayo el enfoque sociocrítico, no doy la materia de ciencias, pero sí hacemos una crítica acerca de la importancia del método experimental en el desarrollo de la humanidad. Y bueno, algunos de los niños y las niñas y los adolescentes que no suelen ser colaborativos en otros proyectos, en otras actividades, se vinculan precisamente a las muestras de los experimentos de alguna otra manera. Y los que a veces no me trabajaban en otros proyectos, cuando hacemos la feria de ciencias, son los primeros en estar ahí apuntados trabajando.
también conseguimos extintores, entonces también tengo mi equipo apagafuegos porque algunos experimentos necesitan fuego. Y bueno, y tejiendo esta experimentación que compartí, porque ya me estoy pasando un poquito de tiempo, es que este tipo de actividades basadas en proyectos suelen dar como resultados aprendizajes significativos. En este caso, una revalorización de la importancia de la ciencia y de las teorías científicas comprensibles a través de la experimentación. Entiéndase la experimentación como otro lenguaje a adquirir y a su vez se mira desde otro enfoque la práctica de la experimentación científica y se mira más social y más comunitaria la ciencia, y la experimentación se ve a su vez como una práctica de la mejora de la experiencia cotidiana, porque creo que también nosotros nos vamos haciendo más humanos en la medida que vamos experimentando y teniendo más experiencia. Y bueno, muchas gracias, y cualquier pregunta, sugerencia, bienvenida. Al contrario, maestro Roberto, qué gusto escucharlos exponer estas buenas prácticas. Y claro que lo que nos da la escuela son diferentes lenguajes. Nos dota del lenguaje escrito, del lenguaje oral, del lenguaje matemático, del lenguaje científico, del lenguaje artístico, del lenguaje tecnológico. Justo, maestro, esa es la línea de la transversalidad, esta posibilidad que usted ya nos ha compartido de hablarse en la secundaria, en la educación media superior, entre diferentes campos formativos, diferentes espacios curriculares, para que el chico, a partir de esa construcción de marcos de referencia con diferentes lenguajes, pueda voltear a ver a la vida y utilizarlos para pensar, para analizar, para tomar decisiones, que es justo eso que se denomina pensamiento crítico. Nosotros vemos en los niños qué pensamientos mágicos traen, cómo explican la ciencia, nos decía usted, desde hipótesis que tienen que ir desechando, comprobando, consolidando, hasta que puedan encontrar en una ley, en una premisa, una explicación lógica de lo que pasa en el mundo físico, en el mundo biológico, en el mundo químico. Qué maravilloso escucharle, maestro, decir que esta base teórica que usted fue descubriendo, todos los maestros empíricamente hacemos cosas, pero cuando descubrimos el soporte teórico que le da un argumento a lo que estamos haciendo, me parece que es convertir nuestro salón de clase en un salón profesional de intervención. Qué maravilla que no los recuerde, y sobre todo insistir en que el hecho de que los chicos aprendan matemáticas, tecnología, ciencia, siempre les dejará una satisfacción, un elemento de inclusión. Maestro Roberto, muchísimas gracias por compartirnos su buena práctica, y déjenme decirles a los maestros que ahora los acompañan que aquí en el chat hemos compartido con ustedes la liga que los lleva al libro donde se organizaron las más de 90 prácticas, buenas prácticas, que maestros de 26 estados de la República nos han compartido en este arco iris de la nueva escuela mexicana. Y vamos a terminar este tema del enfoque sociocrítico con la maestra Anel Tirado Sánchez. Ella también es docente frente a grupo, ella trabaja con chicos de tercero de secundaria, ella también trabaja en una secundaria técnica, en la número 7 del estado de Durango. Qué gusto tenerle también por aquí, y déjenme decirle que llamó a su buena práctica la interculturalidad crítica en la festividad de Día de Muertos. Mantengamos vivas nuestras tradiciones. Y si bien todavía faltan algunos meses para
esta festividad tan nuestra, tan mexicana, seguramente muchos de los maestros se llevarán también buenas ideas en ese sentido. Maestra Anel, la dejo en el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación y de verdad es un gusto estar con ustedes y qué bonita presentación. Bueno, a continuación voy a compartir mi práctica educativa. Como bien lo mencionó la doctora, mi práctica se llama la interculturalidad crítica en la festividad del Día de Muertos. Mantengamos vivas nuestras tradiciones. Trabajo para el Sistema Educativo Federal. Soy Anel Tirado Sánchez, docente de la disciplina de Lengua Materna Español 3. Mi práctica está enfocada en mis alumnos de tercer grado. Trabajo en la Escuela Secundaria Técnica número 7, ubicada en el municipio de Vicente Guerrero, Durango. Mis estudios, soy licenciada en Informática Administrativa. También soy licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Español y actualmente estoy estudiando una maestría que es maestría en Administración de la Educación en Grupo Universitario Bata. Mi experiencia, ya tengo 19 años de docente, en el cual pues he sido profesora del nivel medio superior, educación básica, que son primaria, secundaria y en este último, afortunadamente ya gracias a Dios, 16 años. Mis logros, del año 2010 al 2015 participé como asesora en los concursos estatales de ortografía, obteniendo los 3 primeros lugares a lo largo de esos años. En el 2018 fui impulsora y organizadora de llevar a cabo la primera feria del libro en nuestra escuela secundaria. En el 2019 fui parte del comité evaluador en las demostraciones académicas estatales en el subsistema de secundarias técnicas. En el 2019, que también fue en ese mismo año, asesoré a mis alumnos de segundo grado de secundaria en la elaboración y redacción de textos narrativos, obteniendo el primer lugar a nivel regional. En el año, perdón, me pasé. En el año 2020 obtuve el reconocimiento por mi desempeño durante la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, Aprende en Casa 3. Fui parte del comité en el año 2022 de elaboración de reactivos para promoción horizontal en mi especialidad de español por parte de Ceneval UCICAM. En el año 2023 gané el reconocimiento nacional a la práctica educativa. Ese mismo año fui reconocida como docente en el estado de Durango en la revalorización al magisterio de educación básica. Y por último, este 2025, felizmente, participé, me siento muy emocionada al participar en este 5º Foro Nacional de Buenas Prácticas Educativas, los colores de la nueva escuela mexicana, logrando que mi estado de Durango, esté dentro de las 98 buenas prácticas docentes. Algunos de mis reconocimientos en base a los logros que les mencioné anteriormente, podemos ver ahí algunas fotografías. Y ahora sí me voy a enfocar a lo que es mi práctica educativa. La sistematización de mi práctica tiene los fines perseguidos: trabajar con una metodología que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, y este se basa en la creación de productos para responder a problemas contextualizados o preguntas. Dentro de los principios de la nueva escuela mexicana tenemos 8, pero ¿qué son los principios de la nueva escuela mexicana, verdad? Un pequeño ahí recordatorio, pues son los que buscan que la educación forme ciudadanos críticos, conscientes, solidarios y capaces de transformar su realidad desde una mirada que valora la diversidad y el bienestar. En base a esos principios de la nueva escuela mexicana, mi práctica educativa está enfocada al número 7, que es la promoción de la interculturalidad. Y esta pues busca formar también estudiantes capaces de vivir juntos desde la diferencia, el respeto, la equidad y la empatía. Las problemáticas abordadas dentro de esta práctica fueron 2. La primera, pues a mis alumnos se les dificultaba argumentar, ya que solo daban sus puntos de vista desde su perspectiva, por lo que me propuse a seleccionar alguna actividad que les permitiera valorar no solo sus conocimientos y saberes, sino también reconocer la importancia que tiene el pensamiento crítico para la toma de decisiones y el respeto del punto de vista de los demás. Mi oportunidad didáctica para trabajar pues fue la celebración del Día de Muertos. La siguiente problemática a trabajar
Pues fue la falta de participación de padres de familia en las actividades de sus hijos, por lo que mi desafío como docente fue lograr la participación de los padres a través de las actividades desarrolladas durante el proceso del proyecto de esta estrategia didáctica. Los PDA que abordé fueron dos. El primero, elaborar textos argumentativos sobre la interculturalidad crítica, y el segundo, elabora un ensayo literario acerca del tratamiento de un tema. Los puntos clave de mi práctica educativa fueron 5. El primero, antes que nada, me dirigí a las preguntas generadoras para la identificación de los conocimientos previos para saber de dónde partir para la elaboración de las diferentes estrategias a trabajar. Para lograr estas preguntas generadoras, trabajé 5 diferentes categorías, que fueron la experiencia, persona y cultura, pensamiento crítico, comprensión del argumento, convivencia y diversidad e interculturalidad crítica. De estas 5 categorías, me permitieron elaborar preguntas mismas que mis alumnos contestaron en plenarias, y me voy a enfocar a las de pensamiento crítico. Las preguntas que hice, algunas de ellas fueron: ¿por qué es importante escuchar el punto de vista de los demás? ¿Cómo podría saber si una opinión realmente está basada en estereotipos? ¿Y qué crees que sucede cuando solo se escucha una versión de la historia? Entonces, desde ahí ya estábamos pensando en ese pensamiento crítico, y la siguiente etapa de esa práctica educativa fue que mis alumnos indagaran todo lo relacionado con las festividades del Día de Muertos, pero a nivel nacional. Aquí mis alumnos investigaron cómo se celebra, cuándo surge, cómo se realiza, qué elementos tiene ese altar de muertos. Lo que ellos consideraban una festividad nacional, la fueron haciendo propia de lo general. Vamos a pasar a lo particular más adelante y nos vamos a dar cuenta cómo. En la tercera etapa de mi práctica educativa, pues fue la elaboración de una máscara artesanal. En la primera etapa, perdón. Dentro del boceto, mis alumnos elaboraron un dibujo donde se plasmaron las ideas y elementos culturales a representar para esa máscara. En esta parte de la elaboración de su máscara, que fue en los moldes de yeso, los padres de familia apoyaron a sus hijos a la elaboración de esos moldes, que elaboraron dándole la figura tridimensional con molde de yeso y también con engrudo y periódico. Me gusta porque ya desde esta parte los chicos ya se estaba viendo el interés y el trabajo también colaborativo entre ellos. Para la decoración, en esta parte se aplicaron pinturas, papel crepé, elaboraron flores sintéticas para representar los elementos simbólicos de su máscara. Me encanta porque dentro de ellas yo vuelvo a revivir esos momentos, esa emoción de mis alumnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿De verdad lo voy a lograr? Y aquí en esta parte de estas 4 fotografías se ve un antes y un durante, cómo se va avanzando la elaboración de esa máscara, que se está reflejando esa interculturalidad crítica a través de esas decoraciones. Me encanta porque en este collage podemos ver todos mis grupos, son 6 diferentes grupos que están trabajando a la par, interesados en ella, con emociones. Y ya quería ver yo el resultado final. Esa confianza, esa unidad que se dio durante la práctica, me encantó. En la otra etapa tenemos la representación y explicación del significado de sus máscaras artesanales. Cada uno de mis muchachitos expusieron y explicaron sus máscaras, explicaron qué elementos incorporaron para dentro de esos elementos, qué relación tiene con esa interculturalidad mexicana, tan única, tan especial, y cada una de ellas tan diferentes y tan propias. Aquí podemos ver el resultado de algunas de las máscaras y lo que deja en ellos la representación y festividad de esas máscaras. ¿Qué representa para ellos cada una de ellas? ¿Cómo vivieron esa festividad? ¿Verdad? A través de ellas las lucieron, las disfrutaron, las compartieron. Y en la fase 4,
de esta práctica, mis alumnos seleccionaron libremente un estado de la República Mexicana para investigar cómo celebran el Día de Muertos, pero en la comunidad donde viven y también el cómo lo celebran en familia. Cabe mencionar que yo trabajo en un municipio y en esta parte fue tan enriquecedora que ellos se acercaran a sus familias y les preguntaran cómo lo festejan, por qué es importante, qué les deja a ellos también como mexicanos, que siendo todos una nación tenemos diferentes formas de festejar y disfrutar esa festividad. Entonces nos fuimos de lo general a lo particular. Aquí ya está, se pueden ver algunos estados, Tabasco, Guerrero, pero aquí ya en esta parte de aquí podemos ver un estado que es Sinaloa, cómo se festeja en Sinaloa, cómo lo festeja mi comunidad Vicente Guerrero, pero cómo lo festejamos ya en familia, cómo nos apropiamos de esa festividad. Aquí se puede apreciar, me encanta porque también hasta los abuelitos participaron dentro de la actividad y aquí podemos ver cómo lo celebran en familia y cómo lo celebramos dentro de la comunidad. En el punto número 5 y final de esta práctica educativa fue la redacción de un texto argumentativo. La tesis también me gustó porque se le trabajó con la libertad de que ellos seleccionaran su tesis si iba a hacer una afirmación, una negación o una pregunta. Lo puse aquí con color rojo porque yo acostumbro a trabajar mucho la simbología de colores. Ellos acordaron que la tesis, la celebración del Día de Muertos en México, es un ejemplo de interculturalidad, me representara a una afirmación. Entonces ya le dimos el cuerpo aquí, el título, la introducción, desarrollo y la conclusión. Cada color representa el rojo, la tesis, datos, cada color representa datos, citas textuales, pero me voy a ir al color verde que es la argumentación. Fue muy gratificante y enriquecedor que mis alumnos, a través de sus conocimientos previos, posteriormente su máscara e investigaciones, tanto con su familia a través de entrevistas e investigación documentada, llegaran a la conclusión de que la celebración del Día de Muertos realmente es un ejemplo de interculturalidad y explicaran el por qué, convirtiéndose esas opiniones que antes tenían solamente como puntos de vista, se reafirmaran mediante una investigación por medio de los argumentos. Aquí tenemos otro ensayo literario, otro texto argumentativo. Aquí está, me voy al color verde. Nuevamente me dan otro punto de vista, pero ya argumentado, declarando nuevamente que la celebración del Día de Muertos realmente sí forma parte de la interculturalidad de nuestro país. ¿Cuáles son los principales cambios que observé al llevar a cabo esta práctica educativa? Bueno, el primero, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad para argumentar con fundamentos, la participación familiar, la integración de padres en las actividades escolares, la valoración cultural, el reconocimiento de nuestras tradiciones culturales, el también ver cómo se articularon esos ejes articuladores, que fueron 5 los que trabajamos, fue inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, las artes y las experiencias estéticas. Cabe mencionar que en la inclusión tengo alumnos con necesidades educativas especiales. Bueno, los tuve porque ya se graduaron mis muchachitos. Y dentro de esa inclusión tuve una alumna es sordomuda. Y ella participó de principio a fin en la actividad, la disfrutó, aprendió, se llevó conocimientos nuevos, se sintió parte del grupo, lo que decimos que esa integración, esa unidad. Y a través de esos ejes articuladores, pues también se incorporaron 3 diferentes campos formativos, como lo fueron saberes y pensamiento científico a través de las disciplinas de geografía y tecnología, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades con historia y formación cívica y ética. Y por último, pues mi campo formativo, que es el de lenguajes, con artes y lengua materna español. ¿Qué me deja como reflexión mi práctica? Pues que mis alumnos se sintieron satisfechos, al igual que su maestra, de haber adquirido conocimientos nuevos,
que fortalecieron su confianza, mejorando una relación entre ellos, sintiéndose valorados, acompañados y sobre todo favorecer su desarrollo emocional y académico, fortaleciendo la libertad de conocer sus propios procesos de aprendizaje. Mis recomendaciones para hacer uso de esta estrategia o de sus componentes son las siguientes. El diseño de la máscara artesanal se puede adecuar al tema a trabajar en las diferentes disciplinas que forman o integran los diferentes campos formativos y presentar exposiciones culturales. La máscara puede ser realizada de acuerdo al contexto o localidad regional en acorde a su cultura. Provoca en los alumnos el entusiasmo y motivación para realizar la actividad e incentiva y motiva a los padres de familia en la participación de diversas actividades. Por su atención, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o comentario, estoy a la orden. Muchísimas gracias, maestra Anel. Al contrario, creo que usted nos recuerda un detonador psicoemocional tan importante para el aprendizaje, que es mantener a los chicos motivados. Y qué maravilla que haya utilizado una tradición tan introyectada en nuestro país. Qué interesante que haya utilizado un recurso artístico como es la máscara, que ha sido utilizada en todas las culturas y que tiene un simbolismo muy especial. Y sobre todo, maestra, que nos haya compartido una de las estrategias sociocríticas tan importantes que son estas estrategias dialógicas. La pregunta, el cuestionamiento, la investigación, la indagación, la argumentación son excelentes estrategias dialógicas. Y si ustedes observan, maestros y maestras, todos los proyectos la incluyen. Importante el tema de que al final nuestros chicos puedan fijar su posicionamiento argumentativo. ¿Con qué me quedo? ¿Qué aprendí? ¿En qué no estoy de acuerdo? ¿En qué baso mi opinión? Eso es muy importante. Y este trabajo en equipo tan importante que se da, maestros, urge que dentro del desarrollo sociocrítico que nos está proponiendo la nueva escuela mexicana, los chicos logren escucharse, aprenderse entre sí, apoyarse de la investigación, integrar elementos comunes y elementos diferentes y aprender a profundizar sobre un tema juntos. Y qué bueno, maestra Anel, que logró esta integración de los padres de familia. A veces piensan los papás que los chicos ya están en secundaria, ya en cualquier momento se van a la media superior y no necesitan el acompañamiento. Los papás siempre seremos un referente, una guía en la vida de nuestros hijos, y qué bueno que la escuela pueda detonar eso. Pues maestra Valeria, maestro Roberto, maestra Anel, qué grandes reflexiones de la pedagogía sociocrítica nos han. Por favor, es muy importante, maestros que hoy nos acompañaron, que vean cómo desde todas las escuelas, desde todos los lugares de la República Mexicana, se está haciendo un trabajo interesante. Nuestros maestros se preparan, nuestros maestros aprenden de las propuestas metodológicas que los diferentes diseños curriculares van planteando, pero sobre todo los maestros adecúan de lo que saben, de la riqueza que ellos ya tienen acumulada, para ir acompañando esta gran preocupación de todos y cada uno de ustedes, que es que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes aprendan y se lleven en su botiquín de aprendizajes grandes recursos para la vida. Pues maestros y maestras han visto a otros 3 maestros, a otras 3 entidades, a otras 3 modalidades educativas
trabajando en pro de nuestros niños, de nuestras niñas y jóvenes. Y nos vemos el siguiente mes porque seguiremos profundizando en los martes con Grupo Loga. Y si no lo permiten, por ahí hay muchas felicitaciones, agradecimientos que aparecen en el chat. Al contrario, maestras y maestros, pues son todos ustedes los que hacen posible que podamos con este compartir con ustedes, que verdaderamente vayamos aprendiendo juntos, haciendo esa comunidad de aprendizaje. Pues ya estamos en formato galería para despedirnos, que abramos nuestras cámaras para que el maestro, la maestra Valeria, el maestro Roberto y la maestra Anel conozcan a esos maestros y maestras que desde estados de Veracruz, Guanajuato, también Durango, estuvieron hoy aquí presentes. Gracias, maestros. Hasta la próxima. Un abrazo bien fuerte. Gracias.